agradecido de haber escuchado esta mañana el primer panel, digamos, que incluso aclara y marca el rumbo, digamos. Y no lo digo para quedar bien, digamos, ya verán después, pero realmente fue muy contundente y tienes razón de por qué es contundente, digamos, el panel de la mañana. Y en ese sentido, con toda la humildad, trataremos de hacer algunos aportes, siendo que somos nuevos en esto de la organización de la cooperativa. Uno a veces viene dedicándose a la investigación, pero otra cosa es después también dedicarse a la lucha que tiene que ver con esto de lo que se llama la cooperación para una política de desarrollo, ¿no? Nos va quedando claro desde la mañana. En ese sentido, y para aportar primero, acerca del debate de las transnacionales y sus ONGs, bueno, ahí tiene un principio todo este debate a fines de los 50, principios de los 60, y un libro específico de Peter Drucker, que es el teórico de las transnacionales, las ONG, como hombre del Pentágono que eran, ¿no es cierto? Tanto él como Huntington eran hombres del núcleo del poder, incluso él escribió su primer libro acerca de la alta gerencia. Y la ONG, cuando dice organizaciones no gubernamentales, específicamente dice que no están hechas para aportarle a ningún gobierno, sino para aportarle, son instituciones complementarias de las transnacionales. Estaban creadas por ellos para ser complementarias con ellos, porque en última instancia no solamente la financiaban, sino que en el acto de que yo te financio por 1000, digo que en realidad te financié por 1000 millones, y en realidad lo que yo hago es terminar desfinanciando a los estados, primeros periféricos, que era el primer objetivo, y luego incluso los centrales, hoy llamados ex países centrales. ¿Cierto? Es decir, las organizaciones no gubernamentales fueron creadas en ese marco. Es decir, y empezaron a desarrollarse. Por eso me costaba entender en algún momento que cuando decíamos que los sindicatos eran organizaciones no gubernamentales, que es una apropiación del concepto por los compañeros del movimiento obrero organizado, siempre en la Argentina, digamos, lúcido, rápido, como todos hemos pasado, de alguna u otra manera, todos somos parte del movimiento obrero organizado. Lo que pasa es que no de la conducción. Tenemos entrenamiento en Argentina que lamentablemente no es una práctica común en otros países, ¿no? Digo, esto para decir el tema ese, una cosa. Respecto del debate sobre las transnacionales globales y las corporaciones multinacionales, este es un debate importante porque en realidad hay una profunda fractura en el mundo del capital financiero transnacional, y la categoría transnacional es válida para las multinacionales como para las redes globales. Y esto es importante para ver que hay una fracción del capital financiero transnacional que se ha despegado, ha saltado de escala, más aún, a partir de 1991, consenso de Washington y la situación del 91, se deslocaliza, es decir, se van en masa de los países centrales y se radican en los países periféricos, que a partir de ahí empiezan a llamar economías emergentes. Lo que pasa es que con la crisis del 2008, principio del 2009, el armado del G20, que es el G7 más las 13 grandes economías, se le llaman economías emergentes, y a las otras se le llaman economías centrales, pero resulta que el mundo del PBI mundial se explica por las economías emergentes, entonces uno ya no sabe dónde queda lo central y dónde queda lo periférico. Para decirlo y darle sustento a esto que decía tanto Marita como Andrés, como diciendo, guarda que estamos en una crisis donde está cambiando todo y hay que empezar a hacer estudios para conceptualizar esto. Y la profundo enfrentamiento entre las corporaciones multinacionales, que es lo que explica el NAFTA, es muy distinto de las redes financieras globales, que es lo que explica la Alianza Financiera para el Pacífico. Lo de Alianza Financiera va por mi cuenta, ¿no es cierto? Y el profundo enfrentamiento, porque
En la batalla contra el ALCA también jugaron las transnacionales globales. ¿Cómo jugó Clinton y Obama? Desfinanciando al propio gobierno norteamericano y al propio Pentágono, ¿no? En cierto sentido. Y era el gran financiador de la OTAN. Dicho esto, el 70% de la economía mundial y del comercio mundial lo explican el comercio intratransnacional. Normalmente las transnacionales, en los llamados paraísos fiscales, esta cosa que trabajamos ahí con Alberto, en las reuniones esas que hacemos con el CES, digamos que convoca y hace esos congresos, el 90% de lo que se llama la nueva riqueza anual producida va a paraísos fiscales llamados guaridas fiscales, que nosotros nos queremos engañar llamando paraísos fiscales a lo que las redes financieras globales llaman su territorialidad específica, porque es el modo en que evaden realmente y desfinancian no solo a los gobiernos de las economías de los países periféricos, sino incluso a las economías centrales. El 90% de la nueva riqueza va a parar, es decir, circula, y incluso estamos tratando de aportar un trabajito con una compañera ahí que maneja toda la parte currícula. Entonces digo, para dar cuenta de eso. Incluso, por ejemplo, cuando uno habla de Estados Unidos tiene 2 o 3, Delaware, por ejemplo, es un paraíso fiscal, armado por ellos mismos, no solamente Panama Papers. Porque en Delaware vamos a encontrar que en realidad el grupo Clarín está controlado en sus acciones por JP Morgan y el Goldman Sachs, no por el HSBC y el Berkeley, que serían los controlantes de Telefónica, de Telefe, ¿no es cierto?, de los muchachos que vienen con la CNN a quedarse con el negocio del fútbol y sacárselo a Mañeto. Es decir, creer que nosotros nos peleamos con Mañeto es errar el vizcachazo, porque cuando vos preparas la escopeta para una vizcacha y te sale un oso, con lo mismo que matar una vizcacha no mataba a un oso. ¿Cierto? Digo estas cosas porque nosotros a veces creemos que nos peleamos con Mañeto después. Entonces no nos peleamos con los muchachos de Telefe porque son Telefónica, es decir, son Londres, y después no nos peleamos ni con uno ni con el otro. Digo para eso que fuimos de la Coalición por una Comunicación Democrática y parece que nos íbamos a pelear con todo y al final no nos peleamos con ninguno. Es decir, no es que no hicimos, pero a la hora de ir a fondo, ¿cierto?, digo esas cosas. Entonces, pero el 63% del PBI mundial lo explica el mundo de las economías emergentes, con centro en el Asia-Pacífico, con centro en China, pero el 63% en la economía emergente. Y hay un gran debate acerca de, en los países centrales hay una tecnología que no existe en el mundo emergente. Eso ya no es cierto. La misma tecnología que existe en los ex países centrales existe en China, en Indonesia. Lo que no existen a lo mejor es los derechos laborales, las conquistas laborales que existían en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y parece que de alguna manera en el único lugar donde subsisten después del 91-2001, en Argentina. Es decir, si vos querés decir dónde esto está más, aún resiste por las características del movimiento obrero organizado argentino, ¿cierto? Y la historia política incluso, para decirlo. El 80% del trabajo mundial, digamos, industrial, lo explican las economías emergentes. 1.600 millones en blanco, 1.000 millones en negro, informales, incluso la economía rural familiar, incluso la pequeña empresa ya es considerada un trabajador que tiene herramientas. Digo eso porque yo vengo de ese mundo, digamos, y cuando a vos tu comprador explica más del 60% de lo que vos producís, el otro define. No es que vos negociás el precio, el otro te impone el precio. Entonces, digo porque en el mundo se habla en términos de
las grandes transnacionales que hay 80.000, que son las grandes, incluso hay algunos que hablan dentro de ese grupo de 1.340, qué sé yo, y 660.000 que son las transnacionales más pequeñas, que son proveedoras de esto. Pero abajo hay otra línea, 14 líneas de proveedores. Es decir, vos tenés las unidades de ensamble de bienes y servicios, sean de la producción y el comercio o de ensamble de bienes y servicios financieros, que son dos plataformas distintas que se ocultan a financieros porque es donde radica el poder. Y después sobre esta discusión de las matemáticas, sobre si son, después hay 1.340 que controlan las 60.000 y después hay 134, ¿viste? Cuando vos vas multiplicando cuáles son las 8 para terminar diciendo son lo mismo, es el mismo error de Kautsky, donde vos querés decir que el capital es uno solo, monolítico y no hay divisiones, que es lo peor que nos puede suceder. Y además no sucede en la realidad porque se están cagando a tiro todos los días. ¿No es cierto? Porque esta es la situación que explica la crisis del Brexit y de lo de Trump. ¿No es cierto? Que a lo mejor me refiero. En ese sentido, uno dice, dicho esto, ¿cuál es el gran objetivo de las transnacionales globalistas o multinacionales? Del mundo de las grandes transnacionales. El movimiento obrero organizado. La organización de los trabajadores y los cuadros de organización de los trabajadores. Esto ya lo hicieron en los 70 en Gran Bretaña e incluso en Estados Unidos, cuyo objetivo fue exterminar, es decir, si es posible rociar con Roundup, a las organizaciones sindicales y a los dirigentes sindicales. Eso es lo que creó las condiciones que la gran base obrera del Partido Laborista Británico no siguiera las directivas del Partido Británico, del Partido Laborista en el Brexit, y terminara votando directamente con la corona británica, así con el Partido Conservador, el Brexit, la salida de la Unión Europea. Y el Partido Laborista dejó de ser conducido con mucha influencia del movimiento obrero organizado británico y empezó a ser conducido por las transnacionales, es decir, los Tony Blair, los Anthony Giddens, que teorizaron con la tercera vía sobre esto, y son parte de lo que transformaron el laborismo en un neolaborismo, como le llaman ellos, que es en realidad un partido ya no de ideario socialdemócrata, sino de ideario demoliberal, como ideario complementario del neoliberalismo que toma el control del partido, que eran los partidos obreros. Eso pasa también en el Partido Demócrata, y si hay alguno que no lo entiende en inglés, el PSOE, que ya se debería llamar de otra manera porque habría que sacarle la O, es la manifestación en castellano más clara de que además las grandes transnacionales globales, desde una posición neoliberal, desde el punto de vista derecho del capital financiero global, porque para hablar de derecha e izquierda me parece que primero hablar de qué actor, de qué estrategia, y como a la izquierda tiene todo un demoliberalismo, un socioliberalismo, un discurso que parece socialdemocracia pero no lo es, entonces se rodea de un progresismo que para nada es revolucionario, sino, digamos, porque no tiene conclusión. Porque se han dado una específica, no solamente, por un lado, destruir las organizaciones libres, pero particularmente la del movimiento obrero organizado, sino que a la vez multiplicar las organizaciones libres del pueblo, es decir, las de género, digamos, del pueblo originario, cuidándose específicamente de financiarla para que no haya organización ni haya dirigentes. Es decir, que nunca la agenda sea la agenda política del desarrollo, sino que sencillamente sea una agenda de financiamiento, para ver el primer renglón de su debate, para decirlo en las palabras que se fueron dichas a la mañana. Digo, ellos tienen claro. Por lo tanto, yo coincido en que nosotros tenemos que tener una política también para la totalidad de las organizaciones libres del pueblo, y donde no la hubiera, creo que habría que potenciarla, pero particularmente prestando atención en que se consolide la organización, pero también que se consolide el desarrollo de los cuadros de organización política, porque si no,
digamos, como parte de un desafío. Es decir, no alcanza solamente con reunirnos, sino que, digo, por las particularidades que el hecho, cuál es la característica de las organizaciones libres del pueblo en el marco del globalismo financiero. Ninguna tiene finanzas propias. El movimiento obrero organizado, ¿cuál es la característica? Tiene finanzas propias. Eso es lo que... Y además historia. Porque además, ¿qué es lo que no tienen las otras organizaciones libres del pueblo? No tienen historia. Es decir, no tienen estructuras colectivas de conducción que atrás de uno que puede caerse, hay otros que vienen con una historia. Y eso no se va a solucionar en el corto plazo. Digo, pero ellos tienen una agenda deliberada apuntando a eso. Con lo del Brexit, que plantea la primera voz de alarma de la crisis, una crisis que viene del 99-2001, con la caída de la Torre Gemela, donde una fracción financiera que se retrasa le demuele el centro financiero en los edificios donde operaban las oficinas de los grandes bancos. Es decir, la que tenía sede en el Pentágono demuele a la que tiene sede en Wall Street con mini bombas nucleares del subsuelo. Esto ya está conocido por todo, porque incluso se les liberaron las últimas 28 páginas, y etcétera, etcétera. Entonces ese enfrentamiento, que empieza ya en el 99-2001, porque en el 99 se libera la gran banca financiera, que se había vetado en el 33, ¿no? Porque fue parte de la crisis del 29 y en el 33 la lograron subordinar de nuevo, que es lo que entra en el debate, pero con el triunfo del Trump, que no expresa primero a las redes globales ni expresa a las multinacionales, porque en un primer momento era como Sanders, o la inversa, no expresaba ni a uno ni a otro. Con Trump, esa crisis, que es como la crisis del 29, se potencia. Es decir, el gran triunfador con el triunfo de Trump es la crisis. El gran derrotado son los mercados financieros globales. El gran perdedor del Brexit es Londres, que ahora tiene que transferir todas sus oficinas, porque está en ese tránsito, a otro lado, particularmente hacia Hong Kong. ¿Cierto? Porque esta es la realidad que está sucediendo. Lo que uno tiene con Trump es que esta realidad se plantea como una profunda crisis al interior de Estados Unidos, porque Trump no solamente deroga el NAFTA, que es lo que empieza a plantear cosas, sino que además deroga la Alianza Financiera del Pacífico, que se manifestó en Perú. Porque si bien todavía no asumió, y hay mucho riesgo de que no asuma, pero ahí hay una batalla feroz, lo cierto es que en Perú la APEC ya sesionó como si la Alianza del Pacífico no existiera. Y por lo tanto, la China de los BRICS, no la China de las transnacionales, porque China, hay una de los BRICS del Estado y hay otra de los mercados financieros que están allá en Shanghái y Hong Kong. La China de los BRICS vino con una agenda propia. Y Kuczynski, como se quedó sin financiamiento de las transnacionales financieras globales, directamente se sienta a dialogar con los BRICS, que es lo único que tienen finanzas propias para financiar. Entonces, según lo que uno viene trabajando, nosotros nos encontramos en una situación muy parecida a la de 1929, 1939, porque de la crisis del 29 Estados Unidos sale por la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que hoy Estados Unidos está en declive, las grandes transnacionales norteamericanas no tienen ninguna decisión de volver a Estados Unidos, es decir, no van a abandonar el Asia-Pacífico con un mercado de 4.000 millones de habitantes para regresar a Estados Unidos. Por lo tanto, uno de los escenarios inmediatos es la profundización de la crisis al interior de Estados Unidos,
algo que algunos analistas dicen que la línea global ya está desarrollando lo que se llama una guerra de color, una revolución de color, ¿cierto? Las formas que se usaron en el este se están usando adentro de Estados Unidos con las movilizaciones de los jóvenes al interior de Estados Unidos. Lo cierto es que está paralizado el mundo de los mercados financieros. No solamente se encarecen los fondos financieros, sino que esa orientación de los flujos financieros serían hacia Estados Unidos o hacia ningún lado. La tasa de referencia de la Reserva Federal ayer subió 0.25, se fue a 0.75, diciendo que en el 17 va a subir 2 veces más, tratando de atraer los flujos financieros de una burbuja financiera que tiene el tamaño 2 veces la que estalló en el 2008. Por lo tanto, uno dice, ¿en qué situación se encuentra Argentina y Brasil? Los gobiernos globalistas de Macri y de Temer, mucho más claro el de Macri que el de Temer, porque Temer es un bucanero, ¿cierto? El verdadero dirigente globalista de Brasil es Fernando Henrique Cardoso. No tienen financiamiento externo. Después del triunfo de Trump, se quedaron sin financiamiento externo, por lo tanto no van a poder seguir comprando voluntades ni de gobernadores, ni de intendentes, ni de senadores, ni de diputados, ni de concejales. Esa es la situación real de la situación. Ahora, en el caso de Brasil, como el gobierno es un gobierno por golpe institucional, se plantea la situación de llamar a elecciones anticipadas. Y lo llaman a Fernando Henrique Cardoso diciéndole que acepte ser el reemplazo de Temer en una elección al interior del Senado. Y Fernando Henrique Cardoso pensó 5 segundos y dijo, ¿para qué voy a asumir yo de presidente si no hay finanzas propias? Entonces él coordina con Lula, es decir, de hecho lo llama a Lula para decir, llamemos a elecciones anticipadas, gana vos, que tenés terminal con China, es decir, porque el hombre ha sido el que construyó, fue parte de los 5 del BRICS, o de los 4 iniciales antes de que entrara Sudáfrica, y de esa manera vamos a poder recuperar la dinámica, una dinámica que siga manteniendo para adelante a Brasil, porque a Fernando Henrique Cardoso tampoco le sirve un Brasil que se vaya al carajo. Entonces uno dice, yo diría, acá aportaría Andrés, sí, yo creo que el escenario de mayor crisis, de mayor problema y de mayor profundidad del problema lo tiene Estados Unidos y Gran Bretaña. Gran Bretaña lo soluciona con la monarquía, haciendo una articulación directamente con la China de los BRICS, negociando como Commonwealth. Estados Unidos pareciera que su realidad es la profundización de la crisis interna, porque va a tratar de exportar vía la guerra militar, con lo cual los escenarios son muy pocos para exportar, digamos, es decir, dificultar, por eso la aceleración de resolver Alepo. Entonces uno dice, esto plantea una situación del gobierno argentino y del gobierno de Perú y del gobierno de Brasil, digamos, los gobiernos neoliberales globales, de profunda debilidad. Y yo creo que toda la política que llevó adelante los movimientos sociales en Argentina ha sido exitosa en términos de defender las conquistas, es decir, retroceder lo menos posible. Y yo creo que eso ha sido un logro. Entonces, estas son, digamos, un aporte en términos de nuevas realidades, porque el centro de gravedad del poder mundial ya no está ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña, que Gran Bretaña ya lo perdió justamente en Bretton Woods, porque hoy lo que se debate es la crisis de los acuerdos de Bretton Woods, porque eso está obsoleto. Pero el centro de gravedad de la economía y del poder mundial se ha desplazado también hacia el mundo emergente, que debe de alguna manera trabajarse de otro modo para entender esta crisis. Y yo concluiría diciendo que en el medio de una crisis
financiera global, que ya no es solamente financiera, sino también económica, política, cultural e institucional, las oportunidades que se abren, digamos, si uno puede resolver el tema de la organización, digamos, la articulación y la conducción de las organizaciones libres del pueblo, yo lo veo escenarios positivos, digamos, en el sentido que todas las fortalezas de las distintas líneas del capital financiero hoy se encuentran en crisis. Eso como digo.